Dr. George, Podólogos Profesionales, tiene el agrado de presentar la sección de Podología. Bueno, pues ya estamos con el doctor George. Doctor George, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por acompañarnos. A tus pies, como toda la vida. Y siempre, doctor, siempre, muchas gracias. Bueno, el día de hoy es un tema a tratar muy interesante, que es fibrosis y cicatriz en el pie, ¿verdad, doctor? Así es, hoy vamos a hablar de cicatrices y de fibrosis en el pie. Platíquenos qué es una cicatriz, ¿a qué le llamamos cicatriz? Bueno, la cicatriz es como cuando algo se revienta y tenemos que parcharlo. Es como un parchecito de la piel permanente que en un momento dado nos permite que la piel pueda recuperarse a través de lo que hicimos. Nos vamos a dar cuenta que cuando sangra una herida, pues lo primero que forma es un tejido que te va a ayudar a que se pueda cohibir ese sangrado y que en un momento la herida no quede la piel expuesta. Entonces eso es lo que tenemos por cicatriz. Perfecto. Ahora bien, platíquenos en qué consiste una fibrosis. La fibrosis es la formación o el desarrollo de un tejido rígido que donde se formó la cicatriz, al repararse nos puede quedar ese tejido, y el gran problema es que como es rígido, no es tan elástico como la piel, pues ya nos va a dar dificultad tanto en la movilidad, en la elasticidad, y puede aparecer dolor. Uh-huh. Y por ejemplo, doctor, ¿cómo se produce una fibrosis en el pie? Bueno, cuando hay un proceso inflamatorio agudo, un traumatismo, una herida, una contusión, entonces esto origina que los tejidos, y como siempre es decirles que vean nuestras imágenes porque van a poder comprender más, que nuestros tejidos que tenemos ahí empiezan a reparar. ¿Cómo reparan? Bueno, formando unos puentes elásticos en los cuales van a permitir que la piel vuelva a recuperar su adherencia. Cuando estos tejidos permanecen más tiempo o hay una reacción en las cuales empiezan a incrementarse más, bueno, es cuando se produce una fibrosis. Lo vemos muy fácil. Llega una persona a vacunarse y donde le vacunaron, hay quien se les hace ahí una cicatriz queloidea, ahí donde está, bueno, pues ahí hubo una reacción del cuerpo ante esa agresión y formó en exceso tejido reparativo, y ese tejido reparativo quedó ahí dándonos esa fibrosis. Perfecto. Ahora bien, si me corto el dedo de mi uña del dedo del pie, ¿se me puede formar una cicatriz? Efectivamente, y van a volver a ver en la imagen, ahí ven que les hacen un procedimiento, y a la hora que estamos en ese procedimiento, donde quedó, es que mi uña nace y sale como una pielecita y se ve mi uña como dividida y todo eso, bueno, pues eso es lo que se originó, se formó una cicatriz producto de un traumatismo. Entonces sí es frecuente que se forme. A ver, doctor, entonces, ¿me puede platicar, por ejemplo, cómo identificamos una cicatriz queloide? Ah, claro. Yo te estaba dando hace rato el ejemplo de la cicatriz que se forma en las vacunas. Bueno, pues nos vamos a dar cuenta que algunas lesiones se quitan exageradamente el tejido de reparación. Por ejemplo, lo vemos en las personas que sufren quemaduras, y a la hora que se hace una quemadura, pues se va a formar ese tejido fibroso, degenerado, que no es similar de la piel, que es más rígido, no es elástico, y entonces ya tenemos ahí esa cicatriz de tipo queloideo. Perfecto. Ahora bien, ¿qué es una fibrosis postquirúrgica? Y normalmente cuando nos hace una cirugía, te decía antes, y sobre todo eso va a unas articulaciones, va a los músculos, a tendones, eso es posterior a ello, van a formar una cicatriz. Y es importante ahí la rehabilitación, para que en un momento dado ese proceso normal de cicatrización no quede una fibrosis. Ajá. Y entonces dentro de ello, pues qué importante es las indicaciones que le damos al paciente, los masajes, la rehabilitación, para evitar esa fibrosis postquirúrgica. Oiga, doctor, por ejemplo, ¿hay signos y síntomas cuando se tiene fibrosis? ¿Se siente algo? Sí, si yo les decía que esas fibrosis se forman en las articulaciones, pues lo primero que vamos a tener es contracturas musculares, la zona de la cicatriz, hay dificultad para la movilización, hay dolor, la piel se siente más gruesa y podemos en un momento tener la presencia de algunos nódulos fibrosos, como
que es muy frecuente en los dedos en garra. Perfecto. Ahora bien, yo le pregunto, nosotros vemos nuestra cicatriz, ¿puede ser algo más de lo que vemos por fuera esta cicatriz? Sí, claro. Cuando nosotros nos damos cuenta, a veces se ve ese proceso fibroso, pero por dentro vemos que el pie se deformó. En ocasiones, como estamos viendo ahí, se parece como que tuviéramos un juanete, un jalo. Entonces, el pie se deformó, se alteró, y entonces ya a la hora que vemos eso, nosotros nos damos cuenta que fue porque los tejidos se retrajeron y porque nos está formando esa zona fibrótica o cicatricial. Y luego ya tú tienes ahí una imagen donde se ve ese pie, después de que atendimos esa cicatriz, como se ve el pie alineadito y se corrigió, mejoraron las cargas y todo. Entonces una cicatriz nos va a deformar el pie, nos puede causar dolor y nos puede causar dificultad para la movilidad, para el desarrollo normal de nuestro paso. Entonces, ¿cómo se diagnostica una fibrosis? Primero, la historia clínica, a veces hubo un antecedente de un traumatismo, si la persona tiene incluso un proceso degenerativo, artritis, ácido úrico, si recibió golpes, si tuvo una herida, es indispensable para poder ver esto. Entonces, cuando ya tenemos esos diagnósticos, como otro caso que están viendo ahí, donde se hizo un dedito en garra, pero aparte era un paciente que tenía un pie diabético, bueno, pues todos estos antecedentes nos van a servir para poder en un momento decir que si es una cicatriz fibrosa y no es otro problema que tiene el paciente. Perfecto. Dígame usted, ¿qué estudios se solicitan en una fibrosis? Bueno, los principales, cuando hay dolor y molestias, tenemos pruebas neurofisiológicas que nos permiten diagnosticar la existencia de una compresión de las fibras nerviosas, que el paciente es por lo que acude. Me duele mucho mi pie, no vengo porque esté más grueso, tenga cicatriz o un pin, sino porque me duele. Y la segunda, que es muy importante, realizamos una resonancia magnética, que son estudios muy específicos y ya nos permiten poderle demostrar al paciente la presencia de esas cicatrices. Perfecto. Oiga, doctor, en un momento dado, por ejemplo, cuando te operan el pie de una fibrosis, ¿qué se debe de cuidar? Bueno, lo primero que tenemos que ver es, tenemos que cuidar al paciente donde esté la zona de daño, evitar que se le formen una cicatriz. El médico debe de cuidar porque debe de liberar perfectamente todos esos tejidos para evitar compresiones. ¿Qué tenemos que hacer aparte? Pues tenemos que asegurar que después de la cirugía va a llevar un vendaje, una movilización temprana. Le explicamos al paciente ello y luego además le explicamos al paciente que él va a tener que seguir haciendo rehabilitaciones en ocasiones por algunos meses. ¿Con analgésico, reflexología, infiltraciones, todo esto? Sí, claro. Inclusive por ahí te mandé una imagen continua vez donde veíamos que efectivamente, ¿qué más tenemos que hacer nosotros como podólogos? Pues podemos dar analgésicos, antiinflamatorios, le podemos hacer movilizaciones, hacemos infiltraciones, podemos utilizar plantillas, podemos utilizar ortóticos, todo eso es lo que hacemos al paciente para evitar esos daños. Muy bien. ¿Una fibrosis en el pie, por ejemplo, requiere rehabilitación, doctor? Definitivo, y a veces, aunque no lo veamos tan patético como las que le estamos mencionando, desde las pequeñas fibrosis hasta lesiones más grandes, sí va a ser muy importante estarle dando esa rehabilitación a nuestros pacientes. Oiga, doctor, por ejemplo, ya para finalizar con este tema tan importante, ¿qué debe de hacer o conocer la persona cuando va a ser operada y para evitar la fibrosis? Sí, mira, primero, que realmente el paciente sea indispensable su cirugía. Que no existan antecedentes ya de fibrosis en algunos otros de los familiares. Que el uso de la técnica quirúrgica sea lo menos agresiva. A veces hacen unas grandes heridotas y bueno, pues quedan unas grandes fibrosis. Actualmente con el advenimiento de la cirugía percutánea es favorable. Que no queden las zonas de sangrado. Es el saber vigilar al paciente, ver su evolución, porque todos estos sangrados, todos esos exudados van a incrementar a que queden más fibrosis. Perfecto, doctor. Ahora bien, denos a conocer qué tenemos para nuestro público. Bueno, pues como siempre, al agraciado de esta día, va a tener una consulta completamente gratis, y si es necesario le vamos a hacer una evaluación barométrica o un estudio específico para sus fibrosis. Las demás personas que nos
marquen al 33 36 16 57 11, 33 36 16 57 11, y nos digan que nos vieron y nos escucharon en este programa. Tienen su 50% de descuento en su consulta. Perfecto, muchísimas gracias, mi muñeco, cuídese mucho, que llame nuestro público a participar, a checarse sus piecitos. Estoy para servirle. Gracias, lo queremos, gracias, doctor. Igualmente, gracias. Vamos Bye. a esto, adelante. Dr. George, Podólogos Profesionales, tuvo el agrado de presentar la sección de Podología.